Bien. ¿Qué más me falta? Ahora ponemos... Perdón, lo que pasa es que así voy a poner la presentación. Hacemos un quilombo. A ver, anotar ratón. Ahí está, porque si no, no tenía el ratón y no me dejaba poner eso. ¿Se ve bien? Bueno. Entonces, la idea para hoy es, ustedes saben que había que leer, digamos, según lo que yo les había comentado, estas nociones de coordinación, la subordinación, para que podamos ir viendo la introducción al análisis de las proposiciones incluidas, ¿sí? O sea, la idea es que podamos pensar en eso justamente, en las proposiciones incluidas, ¿sí? Que eso es un tema bastante jodido, porque como ya les avisé, les dije, es como una oración dentro de otra oración, ¿bien? Pero para poder llegar a eso tenemos que pasar por otros niveles. Hasta ahora los análisis que habíamos hecho sintácticamente, básicamente tenían a dos de los grados, ¿sí? Partimos del primero, que era la división en el sujeto y predicado, si es que tenía, o por lo menos el reconocimiento de una oración unimembre o bimembre, y luego el segundo grado, que se centraba en lo que era el núcleo más el modificador de ese núcleo verbal, ¿sí? O sea, objetos directos, circunstanciales, etc. Bien, bueno, entonces, vamos a ver si pongo el ratón otra vez. Seguimos. Acá tengo una pestaña que me está molestando, así la voy a sacar, y hay algo que me está faltando por si alguien escribe, que es la ventana de chat, que es Alt H. Ahí está. Bien. Para quienes no hablen y se los escuche. Entonces, el repaso, o sea, la idea es ver estos tipos de construcciones, se dividen en un mosquito. Se dividen en endocéntricas y exocéntricas. No sé si han podido leer algo de eso, no sé si han podido analizarlas, leer desde... Todo esto es de Kawasi, ¿sí? Es de Opera Kawasi. No sé si han podido ver algo, cómo les ha ido, si es que lo hicieron. Bueno, la cuestión es muy simple desde este punto de vista. Endo, exo son opuestos, ¿sí? O sea, son dos prefijos opuestos. Endo significa dentro y exo significa fuera. Entonces, las construcciones que se las conoce como endocéntricas son aquellas construcciones que tienen un núcleo. No piensen en el sustantivo solamente, porque puede ser un adjetivo, o sea, u otro tipo de palabra, o sea, el verbo mismo, si ya lo hemos estado trabajando, ¿se acuerdan cuando hemos analizado predicado? Es un núcleo. Y las exocéntricas son aquellas que no se pueden caracterizar como poseedoras de un núcleo. Ahora bien, dentro de las categorías, o dentro de las funciones, mejor dicho, propiamente hablando, que se llaman endocéntricas, aparecen estas tres, ¿sí? La coordinación, la subordinación y la aposición, ¿sí? Particularmente de todas esas, la de la subordinación es la que quizás más me interese, porque las proposiciones incluidas son estructuras subordinadas. ¿Subordinadas a qué? A la estructura oracional. O sea, van a ser, como en criollo sería, una oración, pero que tiene una función sintáctica dentro de la oración, desempeñan una función sintáctica dentro de esa oración, ¿sí? O sea, pueden funcionar como un objeto directo, como un circunstancial de lugar, por ejemplo. Y cuando ustedes analizan ese circunstancial de lugar o ese objeto directo, se van a encontrar que tiene una estructura similar a la de una oración. ¿Bien? En algunos casos hasta podría funcionar fuera de esa estructura oracional como una oración aparte. Pero no es el caso, digamos, de acuerdo a lo que nosotros encontramos. Entonces, tenemos esas tres, y por otro lado, las exocéntricas, que habíamos dicho que eran aquellas que no se caracterizaban por no tener núcleo, aparecen estas cuatro. El subordinante término, que esa es la que me interesa muchísimo para el próximo trabajo, el sujeto, el predicado, la paralela, que también me interesa, y la adjuntiva, la construcción adjuntiva. Ahora bien, de todas esas, creo que la que más hemos trabajado, más hemos visto, ha sido la de sujeto predicado. Por ende, sería quizás la función, o serían las funciones que vamos a pasar más de lado, ¿sí? O vamos a pasar más rápido.
porque como ya dije, me interesa que pasemos al tercer grado. Entonces, de todas estas, quizás la que más me interesa por el momento es esta, por ejemplo. ¿Sí? La de subordinante término. Bien. Entonces, como bien decía, las funciones se caracterizan en exocéntricas y endocéntricas. Las exocéntricas son aquellas que no tienen un núcleo, y las endocéntricas son aquellas que prototípicamente se arman con un núcleo. Bueno, vamos a borrar los dibujitos. Algunos ejemplos de construcciones endocéntricas. A ver, esto está sacado de Coasi. Bueno, obviamente al ampliarle un poco la imagen no se ve muy bien, es un recorte del mismo texto, así que si no han podido leer, creo que lo habrán notado, espero que lo hayan subrayado, o lo hayan tomado nota, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿qué dice acá? Respecto a la coordinación, vamos con esa primero. La construcción endocéntrica es coordinativa cuando tiene más de un núcleo. Esto lo hemos visto en muchos lados, ya sea en predicados compuestos o en sujetos compuestos. También hemos visto algunos casos donde tenemos un objeto directo que está coordinado con otro objeto directo. Por ejemplo, Juan compró papitas y palitos salados. Si en esa construcción, papitas y palitos salados, si bien está funcionando como un objeto directo, son dos elementos que están coordinados. ¿Sí? Y entonces, ¿qué aparece? Nosotros tenemos, en este caso particular, a ver si encuentro lo que estaba buscando, que es una pequeña línea. A ver, vamos con el color azul. Entonces, ¿qué tenemos acá? Vuelan gaviotas, petreles y cormoranes, discúlpeme. Creo que es una oración que muy rara vez nosotros diríamos en la vida. De hecho, creo que la palabra cormorán, no sé si ustedes la habrán utilizado alguna vez. Pero es muy difícil que la utilicemos, menos nosotros que vivimos en el desierto y cerca de la montaña. Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el sujeto de este enunciado? Obviamente, vuelan es el núcleo verbal, ¿sí? Y está coordinado con ese sujeto compuesto, que es todo esto. O sea, todo eso que son los objetos estos, o los animales, mejor dicho, que vuelan, es el sujeto compuesto. Y está coordinado porque tenemos gaviotas, petreles, cormoranes. O sea, se llama una construcción coordinada. ¿Por qué? ¿Por qué está coordinada acá en este caso? Porque no hay una por encima de la otra. Esa es la relación de coordinación y es lo que la distingue a la coordinación de la subordinación. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué dice Ofelia Coase acá? Que los núcleos son funcionalmente equivalentes, pues cada uno podría actuar como la construcción. O sea, yo podría perfectamente decir, a ver, vamos a poner alguna flechita, vuelan gaviotas, vuelan petreles, vuelan cormoranes. ¿Sí? O sea, distinguidos como lo hace ella debajo en ese ejemplo. Cada uno de ellos, cada uno de esos elementos, entre sí contraen una relación de equivalencia. Y no solamente de equivalencia, sino que además de que son equivalentes, se relacionan por medio de lo que se llaman junturas internas. Ese término ustedes lo van a ver mucho en la teoría. La juntura interna, para que se hagan una idea, hablando en criollo, es una coma o un punto y coma. ¿Sí? Una juntura final es un punto. ¿Bien? Entonces, acá que dice que los constituyentes de la oración pueden relacionarse por medio de junturas internas, que es lo que acabamos de decir, de modo que cada uno va acompañado de una unidad melódica, todas de igual altura. Esto es importante para aquellos que estudian fonética, ¿sí? Ustedes cuando ven fonética inglesa, fonología, nosotros no lo vemos, digamos, por los tiempos no nos da para poderlo trabajar, pero sí recurro a que, a ver qué dice Gisela. Ah, claro, claro, lo de los cormoranes. Obviamente porque es una palabra muy difícil que muy difícilmente utilicemos.
Ahí estoy respondiendo. Em, bueno, entonces, resulta que a quienes les interese lo que es la fonología, la fonética, bueno, acá que pueden notar que justamente cada uno de estos componentes tiene la misma altura. Entonces, vuelan gaviotas, petreles, cormoranes. O sea, yo no pronuncio de la siguiente manera. Vuelan gaviotas, petreles, cormoranes. ¿Ven? O sea, están a la misma altura. Y no solamente en la misma altura a nivel sintáctico, que se puede observar perfectamente por las junturas internas, por las comas, ni por la coordinación que contraen con el verbo, sino que además, verbalmente, por el sonido, justamente aparece esa relación entre un término y el otro. ¿Sí? Esa relación de coordinación de la misma altura. Ahora bien, ¿qué dice luego? Que pueden aparecer marcadores léxicos de coordinación. Y estos marcadores son justamente parte de lo que tiene que ver con el trabajo próximo. Así que bueno, váyanse preparando. Y, o, pero. Ese etcétera no va. Y o, pero. Sin embargo, no obstante. Además de la I, recuerden que cuando la palabra la palabra consecutiva al nexo comienza con I, entonces hay que ponerlo como E. Por ejemplo, compré o tengo en casa naranjas e higos. No voy a decir higos, ¿no? Pero bueno, es una cuestión fonética. Por cacofonía se da. Ahora bien, ¿qué dice acá? Vuelan, en estos ejemplos, vuelan gaviotas y petreles. ¿Vienes hoy o mañana? Canta, pero desafina. ¿Ven? Canta, pero desafina. Además entramos a otra cuestión, que es que cada uno de estos elementos responde a la misma categoría, a la misma clase de palabra, ya sea porque es en sí misma un lexema que constituye una palabra de un tipo determinado, ya sean sustantivos, adjetivos, verbos, o porque es una construcción prototípicamente o caracterizada como sustantiva, adjetiva o verbal. ¿Sí? Bien, vamos a pasar a la próxima y borramos dibujitos. ¿Se va entendiendo hasta ahora? Cualquier cosa, si no se entiende, pregunten. Entonces, vamos a la subordinación. Yo había planteado recién que la relación de coordinación se daba entre dos elementos de los que no existía ninguna ponderancia o jerarquía de uno respecto al otro. ¿Qué sucede acá? Bueno, que en la subordinación hay un núcleo que es presupuesto funcionalmente por los restantes, y estos son los modificadores subordinados a aquel. En esta relación de subordinación la hemos visto un montonazo de veces. Piensen ustedes en lo que es un verbo nomás. En todos los modificadores que arrastra un verbo. Pueden ser objetos directos, objetos indirectos, circunstanciales, predicativos, el mismo agente. ¿Sí? Están arrastrados, por así decirlo, o nucleados. Recuerdo a la profesora que decía que el verbo era como el sol, que generaba un tipo de constelación y a través de esa constelación atraía ciertos modificadores. Entonces, ¿qué pasa en estos ejemplos? Por ejemplo, escucha buena música. ¿Qué pasa acá? Ahí está. Miren ahí, se los marqué. Canta muy bien. Yo tengo ciertas palabritas, lo voy a sacar a los recuadros para que lo volvamos a ver. Ciertas palabritas como son música y bien, o sea, canta bien, escucha música. Pero ¿qué pasa con ese buena y qué pasa con ese muy? ¿Y qué tipos de palabras son? Buena, ¿qué tipo de palabra es? Un adjetivo. Y muy es un adverbio. Entonces, lo que yo alcanzo a notar ahí es que el adjetivo es el modificador de este sustantivo, no está modificando este sustantivo. No es lo mismo escuchar música, escuchar buena música. No es lo mismo cantar bien a cantar muy bien. En este caso, ¿qué pasó? Tengo un adverbio, ¿sí? Y tengo otro adverbio que lo está modificando. ¿Bien? En estos casos, si se suprimen los modificadores, el núcleo cumple la función
de la construcción. Bueno, acá está lo que yo les comentaba recién. Escucha, música. La escucha, o sea, es el objeto directo, música. Arriba desempeña exactamente la misma función. Lo que pasa es que va, mejor dicho, arriba, junto con la palabra buena, van a constituir el objeto directo, y bien, junto con la palabra muy, va a constituir el objeto directo. Discúlpeme, en ese caso, el circunstancial de modo, ¿sí? Van a constituir esa construcción, o van a funcionar esos dos lexemas, esas dos palabras, como de esa manera. Pero, si se le sacan esos modificadores, automáticamente ese término que quedó como núcleo es el que termina caracterizando toda la función, y él mismo funciona como un objeto directo o como un circunstancial de modo. Y acá dice, obviamente, algo que se cae de maduro, no son posibles, por ejemplo, los usos de escucha buena o escucha muy, o canta muy, perdón. El núcleo funciona como la construcción, los demás constituyentes dependen del núcleo, que es lo que acabo de mencionar recién. Bien, a ver. La presencia de junturas no afecta a las relaciones funcionales. O sea, ¿qué quiere decir acá? La presencia de juntura. Yo ya dije lo que era una juntura. Las junturas internas eran las comas. Entonces acá, la presencia de comas no afecta las relaciones entre funciones. Eso sería, en otras palabras. Entonces, ¿qué pasa? Tengo el hombre, muy alto y delgado, estaba inmóvil. Esas comas no me quitan, ni me agregan, ni me cambian funciones. O sea, muy alto y delgado sigue siendo un modificador de hombre. ¿Bien? Vamos a la posición. Ustedes seguro que la recuerdan, ¿no? De algún lado. ¿O no? Si es que no. Bueno, a ver, acá primero ponen los ejemplos Ofelia Cobasi, que es un ejemplo clásico, ¿no? Como Pedro Pombo, un viejo amigo mío, fue a Madrid en bicicleta. Bien, podemos tener miles como Juan, el hijo de Pedro, o sea, entre comas, ¿no? El hijo de Pedro, Juan, coma, el hijo de Pedro, coma, está de viaje. ¿Sí? ¿Qué pasa con estos ejemplos? ¿Y qué pasa con estas, con esta función o este tipo de construcción, mejor dicho? Esta parte me interesa, que es la que está hacia el final. Bueno, ahí remarqué los ejemplos, ¿no? Este otro, fíjense, no solamente se puede dar, esto me olvidé de decirlo, no solamente se da en el sujeto o con un objeto, ¿sí? Sino que puede darse con cualquier tipo de construcción. En este caso es un circunstancial de lugar el que está funcionando como aposición, ¿no? Es una construcción, digamos, de tipo circunstancial de lugar, que es allí, que está teniendo como una posición el circunstancial de lugar, que es en esa fila. ¿Bien? Bueno. También algo que me quedaba por decir es que algunos especialistas, nosotros metodológicamente también lo aplicamos, a la aposición la colocamos dentro de las exocéntricas, donde a la primera parte la estructuramos o la caracterizamos como eje, y la otra construcción, la construcción B o la que vendría pospuesta, sería el apósito, ¿sí? Bien, y me faltó decir algo que estaba acá atrás, hacia el final, que es que el orden de los elementos sintácticos puede permutarse sin que el esquema de entonación, sin que se modifique, no sé, no alcanzo a leer, pero me imagino que es eso. El esquema de entonación, este hecho provoca un cambio de función de los respectivos, este hecho provoca el cambio de función de los respectivos llenados léxicos. Un viejo amigo mío, Pedro Po. ¿Sí? Bien. Pero si ustedes observan, sintácticamente no varía tanto. La posición equipara la clase funcional de los constituyentes. Bien, a ver. Lo que pasa no me interesa tanto esta parte, ¿no? Pero bueno, aquí en la playa, aquí está agradable. Bueno, esta parte me interesaba. La construcción apositiva puede transformarse en una coordinación de equivalencia intercalando locuciones coordinativas, como, es decir, o sea. Bien, si tomamos el ejemplo que acabo de mencionar, ese del hijo de Pedro,
o el hijo de Juan, creo que dije. Pedro, el hijo de Juan, se fue de viaje. Pedro, es decir, agregamos esa construcción, el hijo de Juan está de viaje. Pedro, o sea, el hijo de Juan, está de viaje. Y esta última parte también me interesa. Observemos la concordancia en género y número entre constituyentes sustantivos de la posición. Es un rasgo presente en el ejemplo dado, pero no necesario. O sea, ¿qué quiere decir acá? Que el género y número, recuerden que son, digamos, fundamentales para poder reconocer lo que era el sujeto en relación al predicado, o el predicado en relación al sujeto, ¿sí? Es un rasgo presente, este ejemplo, el ejemplo que se había dado, pero no siempre se va a dar, o sea, no es pertinente, no es un rasgo necesario, una condición necesaria, porque no siempre se va a dar. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo este ejemplo. Esta es la casa de Luis y Sofía, una pareja simpática. Esta es la casa de Luis y Sofía, una pareja simpática. O sea, en estas dos estructuras, yo semánticamente reconozco que hay una... se está planteando exactamente lo mismo, pero sintácticamente se está presentando de manera totalmente diferente. En un caso se habla de una pareja, ven que intrínsecamente me está, está teniendo el rasgo semántico de dualidad, ¿no? Por lo tanto es plural, ¿sí? Pero dice una pareja, lo cual estaría, digamos, un tanto la coordinación de género y número no siendo necesaria para poderse establecer esta posición. Bueno, construcciones exocéntricas. ¿Cuáles eran las exocéntricas? Recordamos las que no tenían sujeto, las que no tenían núcleo, discúlpenme. ¿Sí? Es que alcancé a leer ahí sujeto y predicado. Bien, esta la paso por alto porque me imagino, ya a esta altura, me imagino que la recontra manejan. Ya no, creo que no hace falta decir, salvo que los constituyentes son tónicos, el orden no es fijo. ¿Sí? El hecho de que sean tónicas, o sea, son dos estructuras muy importantes dentro de una oración, entonces en la unidad tonal, en la figura tonal, ustedes van a notar que está el sujeto y el predicado, siempre van acentuados, o sea, siempre tienen acento. Bueno, esta sí me interesaba muchísimo. Subordinante y término. Esto es para el práctico que viene. ¿Qué pasa con esta relación? Es una relación, igual que como la de sujeto y predicado, una relación de interdependencia. En eso se centran estas relaciones, son de interdependencia. Pero ¿qué pasa? En este caso, a pesar de que son interdependientes, no son como el sujeto y el predicado en cierto sentido en relación a su estructura interior, sino que acá el subordinante va a ser siempre una estructura cumplida por los nexos comparativos y las preposiciones o frases preposicionales. Eso grábenselo a fuego. O sea, donde yo vea una preposición, tarde o temprano, no quiero decir que en ese momento, o sea, yo lo voy a tener, pero tarde o temprano yo voy a tener un subordinante y un término. Por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo más simple, pero si yo tuviera este enunciado, el café con leche está frío. Obviamente puedo reconocer un sujeto y un predicado, ¿no? Sujeto, el café con leche, predicado, está frío. Ese es el objeto del que yo digo algo, que es que está frío y esa es la predicación. Ahora bien, voy a dejar el predicado de lado. Vámonos con el sujeto. El café con leche. ¿Es lo mismo decir café con leche a decir leche con café? Si yo pido un café con leche, ¿me trae la misma cantidad de leche que de café que si yo pidiera leche con café? En vez de decir café con leche. Creo que depende igual de la cantidad que se pide de leche. O sea, por lo que se dice lágrima y esas cosas. Sí, Sé que bueno, igual es ahí ya tenemos café con una. leche, Bien, café con ahí ya leche tenés que una. Federico, a ver, ahí tenés una variación, o sea, si vos, o un nombre para una cantidad específica, si vos decís una lágrima,
ya automáticamente estás refiriéndote a una gota, digamos, dentro del otro. Pero, si vos decís café con leche, y por el otro lado decís leche con café, hay uno de los dos que tenés más, en los dos casos. En el primero, en café con leche, ¿cuál tenés más? Y creo que café. Claro. Como dice Carlos, justamente, o sea, si uno pide café con leche, es más probable que tenga más café que leche. Y si dice quiero leche con café, es más probable que tenga leche y menor proporción de café, ¿no? Ahora bien, entonces acá el orden sintáctico me está manifestando un cambio semántico también. O sea, hay una cuestión semántica ahí que está de por medio y que no es, digamos, no es permutable. En este caso, el café con leche. ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál de esas palabras es más importante entonces en ese enunciado? A ver qué me dicen ustedes. Bueno, ¿no? En este enunciado, café es sin dudas, bueno, no se quiere poner. Café es sin dudas la más importante, ¿sí? Café es el núcleo, en este caso, en el primero. Bien, Carlos. En el primero es justamente el café la más importante. Y con leche viene a ser como una estructura que está en relación, que se modifica, perdón, lo puse arriba, no que lo he puesto abajo, o haber puesto un recuadro. Esta es una estructura que en realidad está subordinada, está modificando a café. No es lo mismo el café con leche a café con leche condensada, café con canela, café... ¿Se entiende? O sea, lo está modificando, lo está delimitando. En este caso, lo que yo voy a tener... Lo que yo voy a tener acá es que justamente voy a tener voy a poner texto porque si no, no puedo hacerlo de otra manera, para que se vea bien. Tengo un núcleo que es café, ¿sí? Tengo un modificador que es el café. Y a la misma altura tengo otro modificador, que es ese con leche, ¿no? O sea, el que está nucleando todo, la palabra que está nucleando todo es el café. Porque no es lo mismo decir el café con leche, decir un café con leche, a decir dos cafés con leche de último, ¿sí? Algún café con leche, o sea, ese primer término lo está modificando. Ahora bien, me quedo con esa última parte, con leche. Yo tengo un modificador indirecto ahí, que se llama indirecto, esto lo vamos a ver después, bueno, en realidad ya lo estamos viendo, se llama indirecto porque tiene delante, no sé si lo notan, pero es una preposición, la preposición con, ¿sí? Entonces, ese modificador está construido con un subordinante, lo vamos a poner así, subordinante y un término. ¿Sí? ¿Estamos bien? Así es como se construye. El subordinante es la preposición de, con, perdón, en este caso. Mientras que leche viene a constituir el término. ¿Bien? Eso sería la relación entre subordinante y término. Pero fíjense que para poder llegar a eso, tuvimos que pasar por lo que era un modificador indirecto y el núcleo. ¿Vamos bien? Seguimos. Bueno, vamos a tener que borrar todo porque si no, estos dibujitos. Bueno, acá hay un montón de ejemplos de que Cabe y Zoe han caído en desuso, ya no se usan más. Bajo, todo esto lo vimos el año pasado cuando yo hablé de las preposiciones, así que recuérdenlo. Esto me interesaba porque eran algunas frases preposicionales. Estar frente a. ¿Qué pasa acá? Justamente, frente a es el subordinante en este caso y la casa es el término. O sea, yo voy a tener un circunstancial de lugar primero, que es todo esto. Está frente a la casa. Luego, cuando la voy a analizar,
me encuentro que ese circunstancial de lugar tiene, por un lado, la casa, que es el término, y por el otro lado, frente a, que es el subordinante. ¿Sí? Internamente, bueno, ya después la analizaré, pero eso en un primer momento. ¿Qué se había dicho al comienzo? Que los nexos comparativos eran también subordinantes. Entonces, eso es lo que sucede acá. Como tú, más grande que yo. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien? Igual no se preocupen, esta presentación y la clase también la voy a subir si quieres, por eso la tengo, digamos, lista. Bueno, y por último, y para ir terminando, antes de mandarle los trabajos prácticos y que ya no más se termina el tiempo, y además quiero escuchar alguna pregunta o leer alguna pregunta, las construcciones adjuntivas. En este caso, es una relación exocéntrica que es muy simple de reconocer. Es muy simple de reconocer y es casi como si fuera una, a ver, ¿cómo les digo? Como si fuera un, en criollo, no sé, estoy pensando en algún tipo de analogía, como si fuera una estructura pegada en la oración, anexa, que no se puede analizar de otra manera, que no se puede, no se puede ver de otra manera, como es el caso de madre, déjeme usted salir. O sea, ¿qué pasa con ese madre? Bernarda, ¿dónde está mi mantilla? Son ejemplos de la casa de Bernarda Alba. Pero podríamos decir, meter alguna interjección, ¿no? Como por ejemplo, che, Juan, coma, tal y tal cosa. Che, coma, Juan, coma, ¿sí? ¿Qué son esas? Bueno, esos son vocativos, como aparecen ahí. Ahí abajo los van a poder observar. Voy a poner alguna marquita. A ver. Fíjense ahí, vocativo, las interjecciones, ¿sí? Y cualquier expresión parentética que no, o sea, cualquier expresión parentética. Fíjense, desde entonces han pasado. ¿Quién lo diría? 10 años. O sea, es una expresión que parentética se llama porque es como si estuviera entre paréntesis, que está indicando en ese caso una posición o una, eh, es, digamos, un punto de vista del hablante, ¿sí? La modalidad desde el punto de vista del hablante, de la actitud respecto de la oración respecto al hablante, ¿no? Bien. Creo que me quedaban las paralelas. No, eso era todo. Si mal no recuerdo, eso era. Hasta ahí habíamos llegado. Bien. ¿Alguna pregunta o algo que quieran comentar? Sí, Nahuel dice que quiero ver la clase de nuevo. Bueno, ya la subo en un ratito. Para que justamente puedan acceder. ¿Hay alguna pregunta que quieran decir, que quieran comentar? ¿No? Bueno. Entonces, ¿damos por finalizado o no? ¿Qué dicen? Si quieren, sigo hablando de estructura proposicional. Ah, por hoy estuvo bien. Bueno, sí, está bien. Lo que pasa es que todo esto, recuerden que lo voy a mandar también como trabajo. O sea, la idea es, no sé si les parece bien al hacerlo así, de tipo PowerPoint, cortito y al pie, y mandar la clase. O les parece mejor una clase dividida en dos partes, larga, un poco más larga. No sé, yo no tengo ningún problema, como ustedes deseen. O si prefieren más audios por WhatsApp o por otro tipo de medios, no sé. Son ustedes los. Sí, también dejo el PDF, en realidad voy a dejar el PowerPoint, y el PDF es el de Cobasi, el de Ofera Cobasi. Bueno, está bien, Carlos y Federico. Bien, te voy a preguntar ya nomás. Bien, entonces. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿O no? ¿No? Listo. Bueno, espero que tengan una linda noche y bueno, cuídense y nos vemos el jueves. Bueno, hasta luego. Nos vemos.